utilidades importantes del tamizaje o prevención primaria. Uno es detectar lesiones tempranas del cáncer, en estadios más tempranos, y dos, detectar lesiones premalignas que eventualmente pudieran transformarse en cáncer. Poniendo un ejemplo, sabemos que las pacientes que tienen cáncer de mama, al menos en Panamá, y coincide con algunos otros países, se recomienda hacer los primeros estudios de mamografía a partir de los 40 años de edad, ¿okay? Al menos una vez cada 2 años, y después de los 50 años se recomienda hacerlo de manera anual. Y la idea de esto es detectar lesiones premalignas, una de ellas, las más frecuentes, el carcinoma ductal in situ, que son lesiones que, si uno las detecta temprano y las opera, se evita o se reduce el riesgo que se puedan transformar en cánceres con potencial maligno en un futuro. Así que eso es una de las principales utilidades de entrar en una estrategia de tamizaje. ¿Qué cánceres tienen, para qué cánceres tenemos estrategias de tamizaje y qué métodos de estudio de tamizaje utilizamos? Para el cáncer de mama, el estudio de tamizaje más importante es la mamografía. Y muchas veces lo complementamos con el ultrasonido. Esos son dos estudios que se utilizan en poblaciones de riesgo normal. ¿Por qué digo esto de riesgo normal? Porque hay un pequeño grupo de pacientes con cáncer de mama, puede ser entre un 5 al 10%, que tienen cánceres de mama hereditarios, y esto se detecta por pruebas en sangre, etcétera, que pudieran entrar en un programa de prevención más estricto y a edades más tempranas, ¿sí? Otro de los cánceres que podemos detectar de manera temprana y que tenemos estrategias de tamizaje es el cáncer de colon. Y sabemos que se recomienda al menos hacerse una primera colonoscopía entre los 45 y 50 años de edad, o si no se cuenta con el acceso a colonoscopía, con una prueba de sangre oculta en heces, y eso se ha visto que reduce el riesgo de morir por cáncer del colon y detectar cáncer del colon en etapas más tempranas o detectar lesiones premalignas, como los adenomas, que si uno los deja en el sitio y no los trata, puede en un futuro volverse un cáncer. El tercer cáncer que tenemos estrategias de tamizaje bien establecidas es el cáncer cervicuterino. Eh, para ello es importante la vacunación oportuna, porque sabemos que el cáncer cervicuterino está asociado al virus del VPH, así que se recomienda la vacunación, idealmente antes de que las niñas comiencen la vida sexual activa. Y el otro método de prevención es el PAP, Papá Nicolau, eh, a partir de que uno inicia la vida sexual, ¿sí? Entonces vamos a decir que en nuestro programa de prevención nacional, esos son tres de los cánceres que utilizamos estrategias de prevención. Un cuarto que no mencioné y que también es importante, el cáncer de próstata. Ese usualmente se hace a través de una prueba de laboratorio, el PSA, y a través del tacto rectal, si el paciente pues está en un seguimiento con urología. Y se ha visto que esa prueba, aplicada dependiendo del riesgo del paciente, si el paciente tiene antecedentes familiares, si es de descendencia afroamericana, eh, el PSA y el tacto rectal, a partir de los 50 años, una o cada 2 años, puede reducir el riesgo de morir por cáncer de próstata. Porque al fin y al cabo, todas estas estrategias de detección temprana tienen como finalidad detectar el cáncer en etapas más tempranas, y al detectar el cáncer en etapas más tempranas, conllevan al objetivo final de reducir el riesgo de morir por esa enfermedad con respecto a una población que no se hace estas pruebas. Es importante reconocer que el cáncer, el diagnóstico del cáncer, afecta al individuo de manera multidimensional, ¿sí? No solamente es una enfermedad física, sino también es una enfermedad que causa un estigma y que conlleva a cambios en la vida laboral, muchas veces, familiar, y con los planes que uno tiene en el futuro, ¿sí? Entonces, como una enfermedad que puede impactar en todas estas dimensiones del ser humano, solamente recomendamos la evaluación de un inicio por el grupo de psicología, de tal manera de evaluar los mecanismos de adaptación, los problemas que pueda tener el paciente, y ver cómo podemos ayudarlo de manera temprana a afrontar por esta enfermedad que es difícil y su tratamiento, inhibición del ataque de células del sistema inmune a través de puntos de control. Y ahora vamos a mencionar particularmente, esto es uno de los puntos más importantes, las células tumorales en su membrana citoplasmática pueden expresar esta proteína que se llama proandel ligand 1, y esta proteína tiene la capacidad de unirse
a una proteína de los linfocitos T que se llama Prograndet-1, PD1, y esa unión tiene un efecto inhibidor en el sistema inmune. Es como que con esa unión hace que el tumor pase agachado, dicho en buen panameño, del sistema inmune, y le permite sobrevivir al ataque por el sistema inmunitario. Entonces, esta primera parte es importante saber que el sistema inmunológico normal utiliza la inmunidad innata, es decir, la no específica, y la adaptativa para el control del tumor, de los cánceres y de las células que se transforman. Y eso se conoce como inmunovigilancia. Sin embargo, el cáncer eventualmente logra, por mecanismos como mencioné previamente, escapar a este sistema inmunológico. Y la idea de las terapias inmunes es tratar de revertir este escape por parte de las células tumorales. La ventaja de la inmunoterapia es que no es específica para un solo tipo de tumor. Es un mecanismo que pudiera ser para múltiples modelos tumorales. Y esto lo veremos, lo mencionaremos más adelante. Entonces vamos a explicar un poquito de cuáles son los tipos de terapias inmunológicas, porque uno suele escuchar a los pacientes, bueno, la inmunoterapia no es un solo tratamiento, son muchos tipos de terapia inmunológica y atacan y tienen diferentes mecanismos de acción, ¿no? Están las inmunoterapias pasivas, que se refieren a aquellas que no inducen una respuesta inmune en el huésped, es decir, en la persona que tiene el cáncer. Y aquí hay dos tipos de terapias. Están los anticuerpos monoclonales, dirigidos contra algún blanco del tumor, o las terapias celulares. De esto menciono, por ejemplo, como estamos en el mes de la cinta rosada, les mencioné previamente que hay un 20% de pacientes con cáncer de mama que tienen sobreexpresada un receptor de membrana que se llama el HER2, un receptor de la membrana celular. Entonces, para ese receptor, para esas pacientes que tienen sobreexpresión, o sea, que producen mucho ese receptor en la membrana citoplasmática en sus cánceres de mama, se desarrolló un anticuerpo dirigido que se pega a la parte externa de ese receptor que se llama trastuzumab. Es uno de los medicamentos más conocidos en cáncer. Y con eso uno inhibe la activación de ese receptor y también muchas veces eso ayuda a que el sistema inmune reconozca ese anticuerpo externo y destruye esa célula. Recientemente, y esto es un foco de investigación y de muchas terapias novedosas, están los anticuerpos conjugados. ¿Qué quiere decir esto? A este trastuzumab, que ya sabemos que se une a la proteína de esta HER2, el receptor HER2 que está en la membrana de los cánceres de mama con sobreexpresión del HER2, ese trastuzumab se le pega una quimioterapia a través de un linker, es una tecnología especial, y lo que hacemos es que el trastuzumab se dirige al blanco molecular y cuando la célula absorbe o engloba ese trastuzumab, dentro de la célula se libera la quimioterapia que le pegamos al anticuerpo. Es una de las terapias que ha tenido más desarrollo en los últimos 5 años, los anticuerpos conjugados. Y en cáncer de mama ya tenemos moléculas con bastante experiencia. Está una que se llama trastuzumab emantacina, que es trastuzumab que se le pega una quimioterapia al mismo anticuerpo que se llama emantacina. Y hay otro que se llama trastuzumab deruxtecan. Tienen nombres así bien difíciles, que es lo mismo el trastuzumab con otra quimioterapia que se le pega y una vez liberada entre la célula tumoral produce su muerte. El otro tipo de inmunoterapia pasiva, es decir, aquella que no produce o induce una respuesta en el huésped, son las terapias celulares. De esto solamente voy a mencionar que son altamente complejas y lo que hacen es sacar algún elemento del sistema inmune del individuo y cultivarlos en un ambiente in vitro, o sea, fuera del individuo, un ambiente rico en antígenos tumorales para activarlos. Y después esta célula es nuevamente reintroducida en el individuo. Aquí le voy a poner unos ejemplos de cómo se producen los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el tumor, porque uno dirá, bueno, ¿cómo se producen estos anticuerpos específicos? Y lo que se hace es que estos antígenos tumorales o extractos de la proteína o aminoácidos o proteínas completas son inyectados en ratoncitos y en estos ratoncitos luego se extraen los linfocitos B activados. Y esos linfocitos B activados se cultivan fuera del ratoncito
y esos anticuerpos después se recolectan y son los que utilizamos en los pacientes, ¿sí? Por eso sabemos que estos anticuerpos no son 100% humanos, tienen un porcentaje de ratón, un porcentaje de porcino, algunos, ¿sí? Y por otro lado están las terapias celulares. Como les mencioné, se sacan elementos del sistema inmune, particularmente las células T, una de las que más utilizamos. Se cultivan en un medio externo del individuo con sustancias con muchos antígenos y sustancias que estimulan su activación. Y luego esas células son nuevamente inyectadas al individuo para que reconozcan estos antígenos para que fueron programadas con tal manera que puedan destruir a la célula tumoral, ¿no? Esto, las terapias celulares tiene aplicabilidad actualmente, sin embargo, es bastante tóxica y es bastante costosa, pero es un área de estudio bastante interesante, particularmente las malignidades hematológicas. Y por el otro lado están las inmunoterapias activas. Las inmunoterapias activas se refieren a aquellas que inducen una respuesta inmune en el huésped, ¿okay? Y aquí vemos tres tipos de inmunoterapia. Están las vacunas, las citoquinas y los mediadores de la activación de las células T. ¿En qué consisten estas vacunas? Pueden ser partes de la célula tumoral, eh, antígenos, etcétera, que se inyectan en la persona, y la idea es que esa inyección de esa vacuna genere en el individuo una respuesta inmune. Vamos a decir que particularmente las vacunas, lo que más se está utilizando son las vacunas con vectores recombinantes. ¿Qué quiere decir esto? Estas vacunas van virus, ¿sí? Eh, que tienen algunos fragmentos de antígeno tumoral y se inyectan en la persona, y este virus después replica esos antígenos y hace que el cuerpo desarrolle una respuesta inmune eh, contra ese antígeno que está produciendo el virus, ¿no? Las citoquinas son moléculas pequeñas, proteínas pequeñas, que están involucradas en la expansión o inhibición de la respuesta inmune. Fueron la primera ola de la inmunoterapia en los años 80. Sin embargo, como las citoquinas inducen una inmunidad no selectiva, eran altamente tóxicas y era muy difícil predecir quién respondía o no, ¿sí? Y por último están los mediadores de activación de células T. Sabemos que el sistema inmune tiene puntos de control, eh, es decir, proteínas que pueden inhibir el sistema inmune y la activación del sistema inmune para atacar la célula tumoral, y también hay vías estimuladores. De todas estas vías que menciono aquí, realmente la más importante es la vía del PDL1, como les mencioné. En el microambiente tumoral, la célula tumoral tiene la capacidad de producir esta proteína que se llama proteína ligand 1, y esta proteína se une con la proteína del 1 que está en los linfocitos T, y esa unión, ¿sí?, tiene una capacidad de inhibir el sistema inmune en el microambiente tumoral y le permite a la célula tumoral escapar de la destrucción por el sistema inmune. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos anticuerpos monoclonales eh, dirigidos ya sea contra el PD-L1 y contra el PD-1. Aquí ves el ejemplo de algunos. Y esto hace que el sistema inmune no pueda ser inactivado por la célula tumoral y ataque la célula tumoral. Estas moléculas, igual hablo un poquito más de ellas, porque ahorita mismo vamos a decir que son piedra angular del tratamiento del cáncer, de muchos cánceres. Fueron desarrolladas a principios hace más o menos como 15 años, y los primeros estudios preclínicos salieron en el 2010, y el primer estudio en pacientes con múltiples tumores salió en el 2012. ¿Cómo se tratan estos efectos que no son frecuentes? En términos generales, el paciente tolera bastante bien los tratamientos, pero cómo se maneja usualmente, dependiendo de la severidad del tratamiento. Muchas veces hay que parar un tiempo el tratamiento, y si es severo, hay que utilizar esteroides, que son una especie de inmunosupresores con la finalidad de controlar el efecto adverso, ¿sí? Así que sí, sí producen efectos adversos, están derivados de su mecanismo de acción, que es una activación, un ataque del sistema inmune al lugar donde en verdad no queríamos inicialmente que atacara, y el tratamiento está más bien dirigido a producir un estado de inmunosupresión con corticoides. Sí,
Yo creo que en este mes siempre es importante, y creo que todos hacemos énfasis en el tema del tamizaje, la detección temprana, vamos a decir que es lo más costo-beneficio y lo mejor para el paciente, ¿sí? Siempre detectarse una lesión premaligna que puedas tratar con un cáncer temprano, eso aumenta tus chances de curación. Así que exhorto a todos los pacientes que cumplen los criterios para tamizarse, porque una mujer de 30 años probablemente, si no tiene ningún antecedente familiar relevante, no deberá hacerse una mamografía, a menos que sintiera algo extraño. Pero exhorto a todas las mujeres a partir de los 40 años que se hagan su primera mamografía, el autoexamen mensual, por lo menos una vez al mes, conocer su cuerpo, em, tener su ginecólogo. El ginecólogo pues, probablemente los va a ayudar con el tamizaje cervicuterino y también los va a orientar con el cáncer de mama. Y también con el ginecólogo pueden, aquellas pacientes que tienen muchos antecedentes familiares, con el ginecólogo evaluar si requieren alguna consejería genética, eh, porque en ese grupo de pacientes pequeño, pero que existe, eh, eh, pudiera implicar más pruebas con un tamizaje usual, ¿no? Así que esas son tres cosas que le exhorto: tener su ginecólogo, su PAP, hacer su mamografía, al menos la primera a partir de los años 40, y evaluar sus factores de riesgo, ¿sí? Evaluar sus factores de riesgo, discutirlo con el ginecólogo, los factores de riesgo familiares, exógenos, etcétera. Muchas pacientes son expuestas a estrógenos o a estimulación ovárica por infertilidad, estrógenos exógenos, la nulliparidad, la obesidad es un factor de riesgo importante de cáncer de mama, así que es importante que no solamente la paciente se haga su mamografía y sus estudios de tamizaje, sino también que discuta los factores de riesgo y ver cuáles se pueden mejorar.